Muy buenos días, compañeras y compañeros. Buenos días. Hoy estaremos llevando a cabo nuestra sesión ordinaria del Cabildo número 25. Gracias, síndico, por estar presente, regidoras, regidores, secretaria del Ayuntamiento. Pues para dar continuidad a esta orden del día y a nuestra sesión de Cabildo, le pido por favor, secretaria, pase lista de asistencia y verifique el quórum legal. Procedo bajo su instrucción, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, fracciones 1, 2, 3 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 121, 122, 123, 124, 125, 128 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de México, numerales 28, 29, 30, 30 bis, 31, 48, 91, fracción 1, 2 y 112 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, así como del Reglamento Interno de Sesiones del Cabildo del Ayuntamiento de Tepecuixpa, Estado de México. Procedo al pase de lista de asistencia y verificación de quórum legal en los siguientes términos. Ciudadano Abelardo Rodríguez García, presidente municipal. Licenciada en Psicología Janet Serrano Rueda, síndico municipal. Presente. Ciudadano Arnulfo Leiva Cortés, primer regidor. Gracias. Pasante en Derecho Ariana Aranda Soriano, segunda regidora. Presente. Gracias. Ciudadano Marcos Martínez Flores, tercer regidor. Presente. Gracias. Ciudadana Patricia Rodríguez Morales, cuarta regidora. Presente. Gracias. Licenciado Alfonso Ávila Martínez, quinto regidor. Presente. Gracias. Ciudadano Salvador Velázquez Alvarado, sexto regidor. Presente. Gracias. Y doctora Gloria Isabel León Rojas, séptima regidora. Presente. Gracias. Presidente, le informo que se cuenta con la asistencia de 9 integrantes de este cuerpo edilicio, por lo cual existe quórum legal. Al mismo tiempo, asistidos en este acto por su servidora Alejandra Vidal Valencia, secretaria del Ayuntamiento, para dar constancia de los acuerdos que al respecto se toman. Muchas gracias, secretaria. Nos ponemos de acuerdo. Siendo las 9 de la mañana con 6 minutos del día viernes 24 de junio del año 2022, en la sala de Cabildos ubicada en la avenida Morelos número 10, damos inicio a la 25ª sesión ordinaria de Cabildo. Por favor, tomen asiento. Por favor, secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 2 y dice: lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior correspondiente a la 24ª sesión ordinaria de Cabildo. Y bueno, presidente, informarle que una vez que el acta ha sido leída con la relación se solicita la dispensa de la lectura. Por favor, sobre la votación. Gracias. Los que estén a favor de aprobar la dispensa de la lectura del acta en mención sirvan a manifestarlo de manera económica levantando la mano. Gracias. Presidente, le informo que la dispensa de la lectura del acta en mención fue aprobada por unanimidad. En este mismo tenor, presidente, solicito me instruya para pasar a la votación de este punto, no sin antes hubiera algún comentario respecto de la acta en mención. Procede la votación, por favor. Gracias. Los que estén a favor de aprobar el acta de la sesión anterior correspondiente a la 24ª sesión ordinaria de fecha 16 de junio y por ende su contenido sirvan manifestarlo de manera económica levantando la mano. Gracias. Presidente, le informo que el acta de la sesión anterior correspondiente a la 24ª sesión ordinaria de Cabildo de fecha 16 de junio ha sido aprobada por unanimidad. Con número de votos. Muchas gracias, secretaria. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 3 y corresponde a la lectura y aprobación del orden del día, para el cual daré 1. Lista de asistencia y en su caso declaración de quórum legal, agotado. 2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior correspondiente a la 24ª sesión ordinaria de Cabildo, agotado. 3. Lectura y aprobación del orden del día. 4. Presentación de asuntos y turno a comisiones en su caso. 5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Ayuntamiento para autorizar una bonificación del 40% por la expedición de licencias municipales de construcción. 6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Ayuntamiento del proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo del artículo, el primer párrafo
párrafo del artículo 12 y el artículo 66 adiciona un párrafo sexto, recorriéndose los subsecuentes del artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 7. Asuntos generales y 8. Clausura de la sesión. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretaria. Por favor, someta a votación el presente orden del día. Atendiendo su instrucción, procedo a la votación. Quienes estén a favor de aprobar el orden del día, sirvan manifestarlo de manera económica. Gracias. Presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad con 9 votos. Muchas gracias, secretaria. De continuar al siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto corresponde a la presentación de asuntos y turno a comisiones, en el cual informo que no existe algún asunto a turno. Muchas gracias. Por favor, continuemos con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5 y dice: lectura, discusión y en su caso aprobación del ayuntamiento para autorizar una bonificación del 40% por la expedición de licencias municipales de construcción. Con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de México, 31, 143 fracciones 1, 2, 144 fracciones 1 y 10 del Código Financiero del Estado de México para el ejercicio fiscal 2022 y los demás que convengan a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y municipios, se solicita el presente punto: autorizar una bonificación del 40% por la expedición de licencias municipales de construcción conforme a los siguientes acuerdos. Primero, únicamente aplica a favor de pensionados, jubilados, huérfanos menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos sin ingresos fijos que se acerquen a la oficina de la Dirección de Desarrollo Urbano a solicitar el servicio. Segundo, las personas deberán acreditar su documentación correspondiente que se encuentran dentro de algunos supuestos mencionados con anterioridad. Y tercero, por la expedición de licencias municipales de construcción con vigencia de 1 año en cualquiera de sus tipos de obra nueva, ampliación, modificación y o reparación que no afecte elementos estructurales, así como las prórrogas de las mismas que serán proporcionales al tiempo solicitado. Lo anterior, a su vez, conforme al oficio de petición número MT/DD/067/2022, de fecha 21 de junio del 2022, enviado por el director de Desarrollo Urbano, ciudadano Néstor Daniel Rivera Vida. Es cuanto. Gracias, secretaria. Por favor, proceda a la votación. De antemano, si existe algún comentario, compañeros, voto de confianza. No. Para que no haya confusión, yo creo que en el orden del día necesitas especificar bien lo que das en la explicación, que no está destinado a cierto grupo de personas, no es general y en la convocatoria. Ahí en el orden del día parece que está diciendo con esclera para todos. Lo que pasa, bueno, atendiendo a su respuesta, regidor, bueno, hablamos en este caso de que si ustedes escucharon bien todo lo que se leyó, habla del punto, pero dice conforme, únicamente aplica conforme a los siguientes acuerdos. Entonces yo hablé en el primero a favor de pensionados, jubilados, y se está manejando en este punto, pero ya con acuerdos en específicos. Y en este caso se le va a remitir al director de Desarrollo Urbano este punto certificado, igual al área de tesorería, y obviamente aquí va especificado a quienes se aplica. O sea, no es necesario a lo mejor en el punto, pero sí va especificado ya como un acuerdo dentro del mismo punto. No sé si hay algo. Por favor, secretaria, proceda a la votación del presente punto. Con gusto, presidente, atiendo a su instrucción. Los que estén a favor de aprobar este punto sirvan manifestarlo de manera económica levantando la mano, bajo obviamente los acuerdos antes mencionados. Gracias. Presidente, informo que este punto ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Por favor, proceda al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 6 y dice: lectura, discusión, en su caso aprobación del ayuntamiento del proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 12 y el artículo 66. Se adiciona un párrafo sexto recorriéndose los subsecuentes del artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
bueno, conforme al oficio del 13 de mayo del 2022, en el cual obviamente que se les envió con antelación decía 2021, hace algunos días también se modificó a, en este caso, corroborar la fecha 2022, 13 de mayo del 2022, enviado a nuestro presidente municipal, Abelardo Rodríguez García, el cual dice: tenemos el honor de dirigirnos a usted para comunicarle que en sesión realizada en esta fecha la legislatura 61 del Estado de México tuvo a bien aprobar la minuta de proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 12 y el artículo 66. Se adiciona un párrafo sexto refiriéndose a los subsecuentes del artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Adjuntamos la citada minuta, las exposiciones de motivos y el dictamen legislativo correspondiente. Lo que hacemos de su conocimiento para que este ayuntamiento reciba emitir su voto en observancia de lo dispuesto en los artículos 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México. Sin otro particular, le reiteramos nuestra distinguida consideración y en el adjunto. Honorable Asamblea, la Presidencia de la 61 Legislatura remitió a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Electoral y Desarrollo Democrático para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 12 y 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, presentada por el ciudadano Higinio Martínez Miranda, senador de la República por el Estado de México, y la diputada Jessica Janet Rojas Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena, y la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 248 del Código Electoral del Estado de México, presentada por la diputada Miriam Escalona Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Por razones de técnica legislativa y en observancia del principio de economía procesal, advierto la naturaleza de las disposiciones en estudio, determinamos realizar el estudio conjunto de las iniciativas y colaborar un dictamen y dos proyectos de decreto, uno en materia constitucional y otro en materia legal, consecuentes con la jerarquía normativa. Desarrollando el estudio de las iniciativas de decreto y ampliamente discutido en las comisiones legislativas, nos permitimos con sustento en lo dispuesto en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México en relación a lo previsto en los artículos 13A, 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado de México y Libre y Soberano de México, emitir lo siguiente dictamen. Antecedentes. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 12 y 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, presentada por el ciudadano Higinio Martínez Miranda, senador de la República por el Estado de México, y la diputada Jessica Janet Rojas Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Fue elaborada y remitida a la aprobación de la legislatura en uso del derecho referido en los artículos 51, fracciones 2 y 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y 28, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. En términos del estudio realizado, quienes integramos las comisiones legislativas destacamos que la iniciativa de decreto tiene como propósito principal incorporar en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México la disposición expresa para garantizar la alternancia de género en las postulaciones para el cargo de gobernador o gobernadora. Asimismo, que tratándose de la elección de gobernador o gobernadora, los partidos políticos deben postular como candidato o candidata a una persona de género distinto a la registrada en la elección anterior. Preserva el principio de paridad de género y la alternancia de la postulación que realicen los partidos políticos, precisando que los partidos políticos podrán postular libremente para el proceso electoral del año 2023 a un candidato o candidata, alternándose el género para las subsecuentes elecciones de gobernador o gobernadora, así como la designación de género de los partidos políticos para el candidato o candidata para la elección de gobernador no estará condicionada por la designación de género de otros candidatos o candidatas de otros estados que concurran con la misma fecha de la elección del Estado Libre y Soberano de México. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 248 del Código Electoral del Estado de México, presentada por la diputada Miriam Escalona Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Fue elaborada y remitida a la deliberación de la legislatura en
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Y 28, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. De conformidad con el estudio desarrollado, resaltamos que la iniciativa de decreto tiene como objeto fundamental garantizar la paridad de género real y efectiva en el acceso a la titularidad del Ejecutivo del Estado y consecuentes, y con ello con los trabajadores correspondientes, en el cuerpo normativo que precisa que en el caso de elección de gobernadora o gobernador, para garantizar la paridad de género, los partidos políticos deberán alternar el género en la postulación de cada elección. Para ello se tomará como referencia el género postulando por cada partido en la elección inmediata anterior. Asimismo, que en el caso de que las coaliciones o candidaturas comunes, la referencia del género sea tomado al partido político que encabece dicha alianza electoral en términos del convenio correspondiente y apegados al contenido señalado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución del Estado Libre y Soberano de México. Los partidos políticos deberán establecer los mecanismos que garanticen la convivencia y el principio constitucional de paridad con la autodeterminación de los partidos y los derechos de las militancias. De igual manera, que las controversias suscitadas por la presente reforma se someterán a la circunspección del Instituto Electoral del Estado de México. Para efectos de lo dispuesto en los párrafos 7, 8 y 9 del artículo 248, los partidos políticos podrán postular libremente para el proceso electoral del año 2023 a un candidato o candidata, alternándose el género para las subsecuentes elecciones de gobernador o gobernadora. Consideraciones. La 61 legislatura es competente para conocer y resolver las iniciativas de decreto en términos de lo establecido en los artículos 61, fracción 1 y 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que le facultan para el régimen del gobierno del Estado para expedir su ley orgánica y todas las normas necesarias para el debido funcionamiento de sus órganos y dependencias y para reformar el propio ordenamiento constitucional invocado y para adicionar o reformar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y para expedir leyes, decretos o acuerdos. Las y los dictaminadores destacamos que las iniciativas buscan la adecuación de la normatividad constitucional y legal de carácter democrático electoral en relación a la garantía de paridad de género en la elección de gobernador o gobernadora del Estado de México. En este sentido, resaltamos que la democracia constituye un pilar fundamental en la Federación Mexicana y en el Estado de México, y en términos de nuestra ley suprema se constituye una forma de vida y base del acceso de la ciudadanía del ejercicio de gobierno. Por ello, la legislación de las instituciones democráticas tiene un valor esencial y ha sido resultado de un lento y largo proceso de maduración y construcción, y siendo parte de la esencia social, es dinámica y requiere de una permanente revisión para estar en sintonía con la realidad y las exigencias sociales. En este sentido, la legislación en materia democrática es incavada por derivar las realidades sociales y se encuentra en un constante perfeccionamiento para favorecer su actualización, utilidad y eficacia. Como parte integrante de la Federación Mexicana, la normatividad constitucional y legal de nuestra entidad federativa debe ser también consecuente con el basamiento dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con sus principios y mandatos, de tal forma que la legislación local refleje las directrices contenidas en la ley fundamental. Las y los legisladores encargados del estudio de las iniciativas encontramos en estos propósitos de perfeccionamiento de la normativa democrática y de armonización con la norma suprema son factores esenciales en la motivación de la presentación de las iniciativas que se analizan. Por otra parte, nos permitimos destacar en este estudio que las iniciativas se sustentan en las disposiciones constitucionales y en las normas internacionales. Además, son consecuentes en los criterios jurisdiccionales y en la interpretación convencional en la materia. Por lo que hace la propuesta de la reforma constitucional, es oportuno citar que en el artículo 31, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece el derecho de la ciudadanía a poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley y en concordancia con base 1 del artículo 41 de la propia Constitución Federal, que dispone para prever que en la postulación de las candidaturas los partidos políticos observarán el principio de paridad de género.
Así encontramos que el Poder Revisor de la Constitución dispuso que tanto el derecho a poder ser votado en condiciones de paridad como la obligación de postular las candidaturas se encuentra sujeta al cumplimiento de los términos y condiciones que se dispongan en la ley como se precisa en las iniciativas. En este contexto, para garantizar el ejercicio del derecho y las reglas de postulación paritaria, la legislatura debe fijar la normatividad constitucional y legal aplicable. Coincidimos en que esto representa un cambio de paradigma y que estamos transitando hacia una igualdad sustantiva y ello debe ser garantizarse a nivel constitucional, que exista la igualdad de oportunidades y acceso a la gobernatura del Estado de México y que las y los ciudadanos puedan elegir libremente a la persona que consideren más apta para ocupar el ejecutivo estatal. Creemos que las propuestas legislativas contribuyen a este propósito y que es indispensable expresar este espíritu y generar condiciones suficientes para garantizar la igualdad sustantiva encaminada a lograr una participación efectiva en la vida pública del Estado de México. Esto es garantizar una oportunidad real de ejercer el cargo y buscar generar condiciones para eliminar cualquier tipo de procedimiento que pudiera existir en este objetivo. Estamos de acuerdo en que conocer la paridad de género es un principio constitucional fundamental del Estado mexicano, que se ha transformado en una de las piezas claves del sistema político y es una de las principales expresiones de los derechos humanos de igualdad, dignidad y no discriminación. Como se expresa en la iniciativa tanto en el Congreso de la Unión como en las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, son las autoridades encargadas de emitir las normas que rigen la función electoral local y aquellas que instrumentan los derechos y obligaciones en materia, y que en términos de lo dispuesto en el artículo 41, párrafo 3, base 5, apartados A, B y C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos autónomos de la materia en las entidades federativas son en el ámbito de sus respectivas competencias las autoridades encargadas de llevar a cabo la función estatal de organizar las elecciones. En este contexto, las normas que se expidan en las legislaturas en las entidades federativas en las que se prevean las reglas y condiciones que deben observarse a efecto de dar cumplimiento al principio de paridad en la postulación de las candidaturas y de los puestos de elección popular locales deben aplicarse en el organismo público local en materia electoral correspondiente. Es necesario que las condiciones para el ejercicio del derecho y las reglas de postulación paritaria deben emitirse por las legislaturas en el ámbito de sus respectivas competencias en la medida que dependen de la naturaleza del cargo. En el caso de que nos ocupa el propósitos legislativos, propone la normativa conducente para fijar en la Constitución Política Local y en la legislación secundaria tanto el principio como su regulación. Creemos también en la ciudadanía mexiquense, no es ajena a este cambio y por ende debe garantizarse el nivel constitucional que exista en igualdad de oportunidades de acceso a la gobernatura del Estado de México y que las y los ciudadanos puedan elegir libremente a la persona que consideren. Compartimos con las iniciativas que se deben mantener fuera de la legislación electoral del Estado de México cualquier medida discriminatoria con motivo de raza, sexo, color, situación económica, religión, preferencia sexual o condición social que obstaculiza el derecho de las ciudadanías a acceder a un cargo público. Como históricamente ha venido sucediendo, por el contrario, resulta imperante proponer e incluir medidas efectivas que permitan romper la brecha de rezago que ciertos grupos han sufrido a lo largo de los años, tal como es el caso de las mujeres. Reconocemos que con el objeto de coadyuvar en el establecimiento de la justa y correcta representación paritaria de los órganos del Estado, acorde a los mandatos constitucionales, se prestan las iniciativas cuya base y sustento se encuentra en la reforma constitucional del año 2019. Es evidente que las autoridades en cualquier ámbito de las instituciones se encuentren obligadas a garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, así como vigilar el cumplimiento de los diversos mecanismos orientados hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva entre los géneros, especialmente tratándose de aquellos casos en que busca contender por un cargo de elección popular y ejercerlo tal como resulta ser el caso. Pero el amparo de los principios rectores de igualdad, equidad y paridad contenidos en nuestra Carta Magna, como se refiere en las iniciativas. En efecto, la Constitución Federal ha establecido
establecido para todas las autoridades del país en el ámbito de su competencia la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos en el arreglo de las principios de universalidad, interdependencia, individualidad y progresividad, la cual, referida a la condición de las mujeres, implica combatir la discriminación en contra de acciones y medidas que permitan combatir su atraso y desventaja. Incluyendo las legislativas, resaltamos que las iniciativas tienen por objeto ocuparse de uno de los ámbitos en que la mujer ha sufrido discriminación, la participación política, y para garantizar condiciones generales del ejercicio y disfrute de los derechos político-electorales para las mujeres. Ha sido elevado a rango constitucional al principio de paridad, que tiene su fundamento en el principio de igualdad y no discriminación de las mujeres en la vertiente de su participación política. Este principio de igualdad sustantivo en materia electoral, reconocido por nuestra ley suprema, debe tomarse en cuenta en las normas constitucionales y legales estatales. Por las razones expuestas, advertimos procedente la iniciativa de decreto y, en consecuencia, la reforma del primer párrafo del artículo 2 y del 66 y la adición del párrafo sexto, recorriéndose al actual sexto, y los subsecuentes párrafos del artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Por lo tanto, es adecuado incorporar en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México la disposición expresa de garantizar la alternancia de género en las postulaciones para el cargo de gobernador o gobernadora. Asimismo, que tratándose de la elección de gobernador o gobernadora, los partidos políticos deben postular como candidato o candidata a una persona de género distinto a la registrada en la elección anterior. También preservar el principio de paridad de género y alternancia de la postulación que realizan los partidos, precisando que para el año electoral 2023 a un candidato o candidata alternándose en el género las subsecuentes elecciones de gobernador o gobernadora, así como que la designación de género de los partidos políticos para el candidato o candidata para la elección del gobernador no estará condicionada por la designación de género de otros candidatos o candidatas de otros estados que concurran con la misma fecha de elección del Estado Libre y Soberano de México. Por otra parte, es correcta la iniciativa del decreto que adiciona los párrafos al final de la redacción vigente del artículo 248 del Código Electoral del Estado de México, conforme a los proyectos que se adjuntan. Por lo tanto, en el caso de la elección de gobernador o gobernador, para garantizar la paridad de género, los partidos políticos deberán alternar el género en la postulación de cada elección. Para ello se tomará como referencia el género postulando para cada partido en la elección inmediata anterior. Más aún, en el caso de coaliciones o candidaturas comunes, la referencia del género será tomando al partido político que encabece dicha alianza electoral, en términos del convenio correspondiente y apegados al contenido señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución del Estado Libre y Soberano de México. Los partidos políticos deberán establecer los mecanismos que garanticen la convivencia del principio constitucional de paridad con la autodeterminación de los partidos y los derechos de las militancias, y que las controversias suscitadas por la presente reforma se someten a la circunspección del Instituto Estatal Electoral del Estado de México, y que para efectos de lo dispuesto en los párrafos séptimo, octavo y noveno del artículo 248, los partidos políticos podrán postular libremente para el proceso electoral del año 2023 a un candidato o a una candidata, alternándose el género para las subsecuentes elecciones de gobernador o gobernadora. De conformidad con este dictamen, acreditada la pertenencia y el beneficio democrático de las iniciativas y cumpliéndose los requisitos de fondo y forma, nos permitimos concluir con los siguientes resolutivos. Primero, son de aprobarse en lo conducente conforme a los proyectos de decreto que han sido integrados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 12 y 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, presentada por el ciudadano Higinio Martínez Miranda, senador de la República por el Estado de México, y la diputada Jessica Janet Rojas Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena, y la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 248 del Código Electoral del Estado de México, presentada por la diputada Miriam Escalona Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Segundo, se adjunta el proyecto de decreto correspondiente al ordenamiento constitucional y el diverso correspondiente al ordenamiento legal para los efectos procedentes, dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca,
capital del Estado de México a los 3 días del mes de mayo del año 2022. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, compañeros. ¿Algún comentario al respecto? Bueno, es para la siguiente, en este periodo 2023 cada quien elige libremente cómo lo decide, ¿verdad? Sí, Y para el próximo es a partir del otro. de la otra elección, quiere decir que aquí no le afecta esta elección. Porque la pasada fue mujer, ¿no? Y lo que también es importante es que no se va a tomar en cuenta como los géneros de los otros estados que concurren, porque así es. anteriormente así era. Sí. Entonces ahora es independiente. Sí, bueno, yo no tengo inconveniente. Bueno, yo no. Sí. Y pronto va a abrir para las municipales también, se va a bajar en cascada. Sí, pero está bien. Gobernadores, diputadas, diputados. Secretaria, ¿te parece que no hay ningún comentario al respecto? Por favor, proceda a la votación. Bueno, dado el asunto, presidente, solicito mi estudio para pasar a votación nominal. Por favor. Obviamente de lo que acabamos de leer y del decreto municipal. Bueno, procedo a la votación. Ciudadano Eduardo Rodríguez García, presidente municipal constitucional, ¿me puede decir el sentido de su voto? A favor. Licenciado en Psicología Yanel Serrano Rueda, síndico municipal, ¿me puede decir el sentido de su voto? A favor. Ciudadano Arnulfo Leiva Cortés, primer regidor, ¿me puede decir el sentido de su voto? A favor. Gracias. Pasante en Derecho Ariana Aranda Soriano, segunda regidora, ¿me puede decir el sentido de su voto? A favor. Gracias. Ciudadano Marcos Martínez Flores, tercer regidor, ¿me puede decir el sentido de su voto? A favor. Ciudadana Patricia Rodríguez Morales, cuarta regidora, ¿me puede decir el sentido de su voto? A favor. Gracias. Licenciado Alfonso Ávila Martínez, quinto regidor, ¿me puede decir el sentido de su voto? A favor. Gracias. Ciudadano Salvador Velázquez Alvarado, sexto regidor, ¿me puede decir el sentido de su voto? A favor. Gracias. Doctora Gloria Isabel León Rojas, séptima regidora, ¿me puede decir el sentido de su voto? A favor. Gracias. Presidente, me permite informarle que como resultado de la votación el punto ha sido aprobado por unanimidad con 9 votos a favor. Muchas gracias, secretario. Por favor, de continuidad al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde a asuntos generales, en el cual le pregunto a los civiles si alguien tiene alguna participación. ¿Hay nada más? Lo daré en este orden, será síndico, cuarta regidora y séptima regidora. Presidente, le informo que se tienen 3 registros, para lo cual le cedo el uso de la palabra a la síndica. Muchas gracias. Gracias. Compañeros, buenos días nuevamente. Era para hacer algo muy rápido, solamente es para informarles el avance que se está teniendo con el tema de la desincorporación de la Escuela de Estado de México de Notepec. Ayer tuvimos reunión con la Comisión de Bienes y obviamente se está trabajando y se está avanzando. Ya en este caso se le hizo llegar la información de los planos que ya se van a trabajar al área de jurídico. Entonces ayer ya se extendió, tuvimos una mesa de trabajo. Se va a hacer lo pertinente, ya posteriormente se les hará llegar a ustedes, obviamente ya el convenio de la información recabada desde el antecedente hasta lo que hoy ya se tiene. Entonces ya se está fraccionando en planos. En planos estamos trabajando como siempre en conjunto con lo que es catastro, obras públicas, Secretaría de Ayuntamiento, control patrimonial y pues obviamente el área jurídica, Contraloría, su servidora. Y de hecho incluso ayer también tuvimos y necesitábamos la presencia del presidente por los otros temas que tienen que ver con el tema de la Universidad Intercultural. Más aparte, también se está tratando en mesa el oficio que les hicieron llegar, en este caso a la
¿Por qué? Porque al no tener ya el inventario por parte del ayuntamiento, las instituciones, ellos deben de conocer y saber cuál es el procedimiento total que se tiene para el procedimiento del mismo, para que ellos puedan hacer propiamente sus gestiones de manera personal. Bueno, personal me refiero a por parte de cada institución y director, obviamente padres de familia, y lo que tengan que hacer de manera pertinente a la Secretaría de Educación. En este caso, es cuanto, no sé si hasta ahorita tengan alguna duda. No, gracias. Sí. Gracias, gracias. Gracias, por favor, Sí, bueno, buenos días compañeros nuevamente. Pues nada más es para argumentar la ausencia del coordinador que se va a ausentar por salud. Entonces, pues aquí para exponer que por la naturaleza que corresponde al área no es posible pues detener el servicio por la expedición de la constancia de inhumación, la cual pues es autorizada la firma del coordinador de panteones, no existiendo otro servidor público con la autoridad legal para firmar por ausencia del antes citado, por lo que pongo en consideración de este honorable cabildo se tomen las medidas necesarias para subsanar el servicio de la constancia de inhumación. Una de las alternativas que se puede solucionar sería el crear un acuerdo de cabildo donde se realice pues una responsabilidad obligatoria más que nada pues que yo llevo la comisión como encargada para que se puedan pues para firmar las constancias de inhumación. Si me permite, regidor. Sí. Es preciso, y gracias por su oportuna información, pero si es preciso delimitar la responsabilidad, les propondría que por qué no la persona que lo auxilia sea la que sea la coordinadora. Dada la salud, platicó conmigo esta joven, yo creo que ha sido para un poco largo su asunto de salud, yo lo calculo unos 15 días. Bueno. Sin embargo, estas firmas no pueden tardar, estas firmas pueden ser hoy, al rato, en cualquier momento. Ajá. De tal manera que bueno, pues podríamos, que tendría que hablar de manera personal con la persona que le asiste. Bueno, sí, Y sí, también, desde luego, su opinión, dado que ha estado colaborando con usted, y usted mejor que nadie valora su desempeño, su capacidad y los requisitos que deba cumplir para que en un momento dado pues, lo sometamos a acuerdo de cabildo, y yo creo que sería de manera urgente sí, para sí, poder alguna firma. Sí. Sí, y hacer ya la propuesta. Bueno, sí, señor presidente, buenas cuanto y gracias. Pero tenía que nombrar nuevamente a otro coordinador. como encargado de Sí, sería encargado del despacho. Queda el mismo coordinador, queda encargada del despacho. Exacto. Sí, gracias. Y último, Sí. Si podría meter algo. Pues dada la situación y dado que es un caso pues muy urgente, pues eso. Entonces, que igual el presidente. Pero persona, necesito platicar pues, con ella. Si no, no podríamos hacerlo sin su consentimiento y sin haberla entrevistado a una persona. Sí, tendría yo que para platicarlo con mucho gusto. Claro. Sí. Ok. Gracias. Gracias, regidora. Séptima, regidora. Bueno, debido a que se acerca la fecha de los 6 meses acerca de la certificación de nuestros compañeros, sugiero que el cuerpo edilicio realicemos una mesa de trabajo donde analicemos cada uno de los casos en particular. Creo que es de vital importancia para no tergiversar el sentido de nuestros votos en posteriores sesiones de cabildo. Esto. Sí, muchas gracias y lo considero. Presidente, le informo que se han agotado todos los puntos y los asuntos generales y pues solo resta un punto con desahogar correspondiente a la clausura de la sesión. A lo cual, por favor, le pido a los
gracias por los trabajos de hoy. Y siendo las 9 de la mañana con 44 minutos del día viernes 24 de junio del año en curso, doy por clausurada la 25ª sesión ordinaria del Cabildo, agradeciendo la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. ¿Cámara?